eso ya les voy a poner, igual para que lo revisen en el EVA con más tiempito y más calma, porque yo entiendo que ahorita igual también deben estar cansados. ¿Ya? Entonces, vamos con el multímetro, ¿no es cierto? Dentro del multímetro, pues ya habíamos visto nosotros, incluso también hicimos un video, ¿no es cierto? Si van a medir amperios, pues tienen que poner el botoncito el rojito del puntal, ¿no es cierto? Acá en amperios, ¿ya? Igual tiene todas las escalas, tiene para medir continuidad, bueno, este es todo un multímetro básico, ¿no es cierto? Para automotriz, ¿ya? Otro que tenemos aquí es el escáner, ¿no es cierto? También ya vamos a trabajar con el escáner, ¿sí? Y vamos a hacer esto rapidito. Un indicador de presión de combustible también ya lo vamos a sacar. Un arrancador de batería, que más bien es el cargador de batería también. Arrancador y cargador de batería. Acá tenemos el diagrama eléctrico, que siempre nos muestra el simulador, el diagrama eléctrico de la parte que está dañada, ¿no es cierto? Obviamente, pues no nos va a dar todo el circuito eléctrico del carro, porque no acabaríamos de revisarlo nunca, ¿ya? Pero él aquí nos brinda una sección que es la que está dañada, justamente la parte que está dañada, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver. Primero que nada, pues guardemos todos estos aparatos, ¿ya? En este caso, me parece sí. Por ejemplo, miren, aquí les da el título, o sea, ya les va, prácticamente los está guiando, ¿ya? Pero de todas maneras, pues vamos a ir haciendo poco a poco, ¿no es cierto? Dice, cable defectuoso, interrupción entre el fusible F5 y la bobina 4, ¿ya? Quiere decir que el fusible que le da alimentación a la bobina 4, que es esta bobina de aquí, ¿sí? Esta es la 4. Entonces, quiere decir que hay una interrupción, ¿no es cierto?, entre el fusible y la bobina. Quiere decir que el cable que conecta al fusible, que debe estar por aquí, ¿ya? Y la bobina que está acá, hay algo defectuoso. De repente se cortó el cable, no sé, se quemó, se rompió, cualquier cosa. Hay una interrupción, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos vamos por acá a diagrama eléctrico, ¿sí? Entonces, el diagrama eléctrico aquí nos muestra todo el diagrama que corresponde, por ejemplo, miren, ustedes acercan el ratón y rápidamente ya les manda un mensajito que indica el nombre de cada elemento. Por ejemplo, ahí dice bobina 4, acá dice bobina 3, acá bobina 2 y bobina 1, perdón. Entonces, el problema había sido ¿en cuál? En la bobina 4, ¿ya? Entonces, miren, si ustedes se fijan, déjenme ver si podemos hacer esto más grande. A ver. Ya, aquí lo hicimos un poquito más grande. Ya, entonces miren, para hacerle más grande, ustedes pueden utilizar el scroll del ratón, ¿no es cierto? De la bolita, mejor dicho, que ustedes tienen en el centro del ratón, control y con la bolita, ¿sí? Así se pueden acercar ustedes. Entonces, miren, la bobina 4 la tenemos aquí, ¿no es cierto? Y el fusible 5, que es el que dice aquí, ¿no es cierto? Fusible 5, aquí está, y la bobina 4. Entonces, miren, el tramo del cable puede ser o bien este, o bien puede ser este de acá, ¿no es cierto? Pero si fuera este, ¿qué pasaría si este fuera el tramo que no vale, ¿no es cierto? No valdría ninguna de las 4 bobinas. ¿Sí ven? Bobina 1, 2, 3 y 4, todas toman la alimentación desde aquí. Ay, regálenme un ratito, tengo que marcar la salida. Regálenme un segundito nada más. Ya, correcto, entonces seguimos. A ver, estábamos por aquí. Ya, entonces miren, ¿qué es lo que pasa? Como les decía, si el cable fuera el que no valiera, ¿no es cierto? Me imagino, deberían fallar las 4 bobinas, ¿verdad? Porque las 4 bobinas están conectadas, miren, a este mismo cablecito de aquí. Entonces, si solamente es la 4, como indica aquí, que es la que falla, pues entonces, miren, aquí yo me acerco aquí con la manito, la pongo encima del cable y le doy clic izquierdo. Y aquí me sale un mensaje, sustituir este cable. Entonces, le doy un clic ahí y se sustituye el cable automáticamente, ¿ya? Eso para lo que corresponde al cableado, ¿sí? Porque obviamente, como un compañero me decía,
lógico, no puedo yo sacar el cable, pues, de la bobina acá en el menú principal, ¿no es cierto? Donde me muestra el motor, lógico, tiene toda la razón. Entonces, nos vamos a diagrama eléctrico y yo de aquí, miren, sustituyo cualquier cable que yo quiera, ¿sí ven? Miren, sustituyo sustituyo, bueno, este no hay cómo, por lo visto, sí, bueno, estos son alimentaciones generales, ¿ya? Pero los demás sí, ya, cualquiera de estos cables, miren, sustituir cable, sustituir este cable, sustituir este cable, ¿ya? Y de paso, miren, aquí nos está indicando, por ejemplo, miren, aquí tenemos nosotros un relé del ventilador, relé de la bomba, me imagino que es la bomba de combustible, ¿no es cierto? Y me parece que también uno de estos ya hicimos, pero bueno, ya vamos a revisar, claro, vamos a revisar nosotros sistemas de alimentación de combustible y ahí vamos a trabajar también con una simulación de este tipo, ¿ya? Ya lo vamos a ver, ¿correcto? Entonces, por eso yo les decía y por eso yo les incluí en su electud al relé, ¿sí? Porque el relé es una parte fundamental para todo lo que respecta al circuito eléctrico del vehículo, ¿sí? Debemos nosotros saber cómo funciona un relé, pero al dedillo. Y de hecho también pues saber aplicarlo, por eso también les he mandado algunos diseños de circuitos aplicando relés, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hacer si es que aún, bueno, todavía tienen un tiempito, pues vamos a hacer un pequeño repaso de relés. Ya es súper importante que sepan este funcionamiento del relé, si bien lo encontramos en todo lado, es básico, ¿ya? Listo, bueno, volviendo con el tema. Entonces, miren, yo sustituyo por aquí cualquier cable, ¿no es cierto? Entonces, el problema puede haber sido que fue el cable, ¿no es cierto? Porque dice que hay una interrupción, aquí dice interrupción entre el fusible F5, que es este de aquí, y la bobina de acá, ¿no es cierto? Ahora, miren, yo cambiar aquí fusibles no puedo, cambiar bobinas no tampoco puedo. O sea, elementos como estos en este diagrama eléctrico no puedo yo sustituir. Lo que sí puedo sustituir son cables, ¿sí? Todo lo que es cableado lo puedo yo sustituir desde acá. Entonces regreso yo a mi menú principal, ¿cierto? Cierro esto un ratito y me vengo acá. Ahora, ustedes recuerdan el fusible 5. Yo voy y lo puedo buscar acá, mi fusible 5, ¿ya? Perdón, un ratito, déjenme ver cómo me acerco bonito. Bueno, mi internet también está un poquito lento. Ya, a ver. Entonces, miren, como ya habíamos visto en otro video también, nosotros revisamos el contenido, ¿no es cierto?, de los fusibles. Bueno, igual, yo les voy a poner todos los videos, definitivamente. Sí, porque en todos los videos tratamos bastante sobre sistemas todos los sistemas llevan parte electrónica, parte eléctrica, entonces es necesario. Ya les voy a poner otro video, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos nosotros la fusilera, ¿sí ven? Tal cual como la ven aquí, fusible 1, fusible 2, fusible 3, fusible 4 y fusible 5, ¿sí ven? Entonces, este es el fusible que a mí me salió en el diagrama anterior, en el diagrama eléctrico, ¿sí? Si yo quisiera cambiar este fusible, perdón, esto aquí, ¿ya? Si yo quiero cambiar este fusible, simplemente, miren, le doy un clic sostenido y arrastro la pieza hasta acá, ¿ya? Y de ahí le doy nuevamente un clic y me dice sustituir la pieza. Pongo sustituir pieza y ya me brinda una pieza nueva. Ven que cambió el colorcito, ya está en amarillo. Nuevamente arrastro esta piecita y la suelto ahí. Perdón. Ya, ahí miren, cuando se aumenta la intensidad del color, pues significa que ya lo podemos soltar y ya hemos cambiado un fusible, ¿ya? Luego, si es que fuera el caso de decir que en realidad lo que pasó fue que la bobina no valía, entonces desconecto esto, miren, doy un clic aquí, arrastro con el clic sostenido hacia acá, doy nuevamente un clic y me dice sustituir pieza, pongo sustituir la pieza, ¿sí? Bajo aquí de nuevo y ya está en amarillo, quiere decir que esta pieza es nueva. La coloco nuevamente aquí, conecto esto de aquí y ya está, ¿sí? He sustituido yo un fusible y he sustituido una bobina, ¿no es cierto? Luego, nosotros también, ¿qué podemos hacer? Incluso podemos sacar el multímetro, ¿no es cierto? Miren, más o menos voy a ubicarme por aquí, pongo un puntal aquí, esperando que sea este.
el que alimenta los 5 voltios. Bueno, ya lo vamos a ver, no hay problema. Entonces yo me voy a la escala de voltaje, busco entre 20 voltios, perdón, me ubico en escala de corriente continua, pongo mi puntal en voltaje, ¿no es cierto? Y el COM, ¿ya? Y bueno, si es que le pinché a los que son, pues o bien me da una señal que oscila o bien me va a dar una señal de 5 voltios, que suele ser la alimentación a estas bobinas, pero vamos a ver qué pasa, ¿ya? Y obviamente esas escalas y esos valores dependen ya de cada vehículo. Entonces, vamos a ver, saco mi tablero y le doy arranque. Ya. Entonces, miren, no he tenido ninguna señal, pongámosle por acá. Ya, miren. Entonces, miren, aquí yo qué obtengo, simplemente la alimentación que se le está suministrando a esta bobina, ¿no es cierto? Miren, dice 12 voltios, ¿ya? A ver si puedo pinchar acá. Ya, igual, miren, me sale aquí igual 13.89 voltios, ya. Bueno, en este caso, pues este multímetro no oscila. Hay en otros casos, por ejemplo, en el SAIL, este multímetro de aquí yo le pongo aquí y empieza a oscilar la señal, pero bueno, no hay problema. Ya, el caso es que, de todas maneras, así podemos nosotros utilizar, por ejemplo, este elemento llamado multímetro, ¿no es cierto? Y como les decía, pues es una herramienta este simulador es súper didáctico, ¿ya? Listo, guardemos un ratito y saquemos el de acá. Bien, ahora yo voy a sacar el escáner. Lo primero que me pide el escáner, y como ustedes deben manejarlo, pues... Esperen, está muy... Ya, listo. Verá, entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes, cuando vayan a conectar el escáner, bueno, aquí no es que se va a dañar el escáner, pero de todas maneras deben siempre seguir este protocolo. Lo primero, abren el switch, todos los focos del tablero encendidos, y vamos a identificar vehículo. Y bueno, eso ya dependerá de cada escáner, ¿no es cierto? Pero siempre a lo que vayan a conectar el escáner, asegúrense que el switch esté cerrado. Una vez conectado el escáner, abrimos el switch, ¿no es cierto? Y aquí me dice identificar vehículo, no hay problema. Luego dice todos los códigos de error. Me voy a todos los códigos de error, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, es como estar escaneando yo el vehículo, ¿no es cierto? Luego salgo un ratito, ¿cierto? Dejo el switch abierto, ¿ya? Y pongo borrar códigos. A ver, identificar vehículo, todos los códigos. Ya, aquí dice borrar códigos de avería. Listo, dice no hay códigos de avería. Entonces ahora sí, doy arranque de nuevo, me salgo un ratito y pongo todos los códigos nuevamente. Entonces miren, ya con el vehículo encendido me bota aquí, dice rendimiento, rango de circuito de posición de cigüeñal, ese puede ser el CKP, sistema de control ralentí inferior de lo esperado, dice, ¿ya? Entonces, vean, todas estas herramientas nosotros podemos utilizarlas con este método, ¿no es cierto? ¿Qué más tenía esto? Por ejemplo, aquí, miren, dice orden de trabajo, por ejemplo, aquí ya les indica, dice los problemas que ha tenido el vehículo y por qué lo están llevando. Dice, el cliente refiere que el motor titubea, compruebe las fuentes de alimentación de las bobinas, ¿ya? Entonces, es lo que hicimos, por ejemplo, en el diagrama, ¿no es cierto? Cambiamos un cablecito, ¿sí? A ver, déjenme cerrar esto un ratito. Multímetro también. Ah, ya, y hay este de aquí también, indicador de presión, verá. Este, por ejemplo, miren, vamos a apagarlo un ratito. Cerrado, ya. Y este indicador de presión lo que hace es conectarse, miren, aquí a la flauta de inyectores, ¿sí lo ven? Viene aquí y se conecta a la flauta de inyectores. Entonces, lo que hace es medir la presión de la inyección. Por ejemplo, miren que llega hasta 200 kilopascales. Ahorita está cayendo porque el motor ya lo apagué, ¿sí? Es decir, se está bajando la presión o aliviando la presión en la flauta. Este llega hasta 200 kilopascales, o es decir, 2 bares. ¿Se recuerdan? Entonces, las bombas de gasolina, pues, trabajan generalmente entre el 1.5 y 2 bares. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros escojamos la bomba de combustible, porque si ponemos una que es, mejor dicho, si el vehículo trabaja con una de 2 bares y nosotros le ponemos una de 1.5,
la presión no va a ser la suficiente en los inyectores y por ende no va a haber un buen esparcimiento de las partículas de combustible, es decir, que no va a haber un buen abanico en la inyección. Entonces, eso, tenerle cuidado. Esta es otra herramienta más que tenemos. Por ejemplo, miren, le doy arranque y enseguida, ¿qué pasa? Si ven, suben a los 2 bares, ¿sí? O a los 200 kilopascales, ¿sí? Que es aproximadamente los 2 bares. Ya, eso, igual, como les decía, por ejemplo, verán, a ver, guardemos esto un ratito, ¿ya? Verán, por ejemplo, a ver, el sensor de posición de árbol de levas, me parece que es este, pero sin este igual trabaja. A ver, con el que no va a trabajar es con este, ¿sí? Este sensor es el del acelerador, por ejemplo, ¿ya? O bueno, no es que no va a trabajar, sino que no va a acelerar, me parece. O veamos qué pasa, ¿ya? Ya, miren, el vehículo se quedó acelerado. Ya, miren, yo le piso todo el acelerador y el vehículo no acelera. ¿Sí ven? Miren, ¿sí ven? No acelera. E incluso ya se nos prendió, ¿qué cosa? El foquito del check engine. Entonces, nuevamente lo conectamos y ya se aceleró, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Déjenme ver. Por aquí tenemos la computadora. Si la desconecto, de ley se apaga. Miren, ahí sí ya se apagó el carro. La vuelvo a conectar. Tenemos fusibles, por ejemplo, podemos sacar el fusible de la bomba de combustible, que en este caso, como este no fue el problema, aquí en el diagrama eléctrico no me lo creo que me lo muestra. Déjenme ver si lo hallamos de repente. A ver, si esta es, a ver, relé dice de la bomba de combustible, entonces me imagino que el fusible de la bomba de combustible debe ser este F11. A ver, déjenme ver, sí, F11, ¿ya? Entonces, si yo quito este F11, me imagino que ya el carro pues se va a apagar. Vamos a ver. Un segundito nada más. A ver, vamos a ver dónde está F11, F11. Ya, primero encendámoslo. Ya listo, ya encendió. Y ahora voy a quitar este F11. Miren, ven, se apagó el vehículo. Le doy arranque. Ya me enciende, ¿sí ven? He quitado yo el fusible del relé de la bomba de combustible. Entonces, simplemente no es más que cambiémoslo. De todas maneras, pongámoslo uno nuevo ya que estamos aquí. Ya, ahí lo suelto, se conectó, le doy arranque y ya encendió, ¿sí? Entonces, esto es, bueno, son más o menos pues lo que, las bondades, digamos, que tiene este programa, ¿ya? Y pues, ahí ya le pueden trabajar. Como les decía, de todas maneras va a quedar cargado un video con las indicaciones que ya también he dado sobre y es un poquito más extenso. Ya, ese se los voy a poner en el EVA. Y bueno, el video que también grabamos ahorita también lo vamos a colocar, no hay ningún problema, ¿sí? A ver, espérenme, déjenme leer un mensajito, tengo aquí. Ah, profe, buenas noches, ya se nos fue también el compañero. Ya, entonces, eso, compañero, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? No, ingeniero. No, ingeniero, Ya, gracias, correcto, es que sí, no sí, sabíamos tienen toda la cómo razón. Yo realmente utilizar. me olvidé. Me olvidé, pero como ya les digo, yo les pongo ya les voy a poner ese videíto unido a este video para que ya sepan cómo manejarlo, porque en la siguiente clase quiero tratar el tema de sistema de alimentación de combustible y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a revisar circuito eléctrico, fusibles, relés, etcétera, y en base a eso vamos a trabajar igual con esta herramienta, ya porque también tiene varios simuladores respecto al sistema de combustible. Y último, antes de que se me vayan, bueno, los que ya deseen, no hay ningún problema, los que quieran quedarse también y están invitados. Ya nada más quiero hacerles una aclaración respecto al relé, verán, porque el relé lo vamos a ver en todo lado. Verán, el relé no es más que una cajita, ¿ya? En esta cajita tiene una entrada y por acá tiene otra entrada.
Ya, estas dos entraditas de aquí siempre viene marcado. Por ejemplo, el relé mismo le indica, y en un video que hicimos también está ahí clarito marcado, tiene un 30 y tiene un 80 sí, no, 85 creo que es. Ah, no, sí, 87, tiene razón, ya. Un 87 y por acá también tiene un 85 y tiene un 86. Ya, correcto, ¿no es cierto? Entonces yo aquí tengo un 85 y tengo un 86. Verá, la finalidad de ocupar un relé, ¿sí? No es por hacernos la vida difícil o por fastidiarnos más la vida, ¿no es cierto? Porque sería más sencillo mandar un cable directo y ya está, ¿no es cierto? Pero la finalidad por la que se usa esta es la siguiente. Miren, nosotros esto es como un controlador, nada más. El 85, ¿qué necesita? Verá, vamos a poner, déjenme mover esto un ratito y vamos a poner. Positivo, negativo. Exactamente. La ¿sí? corriente de Vamos a poner aquí una batería, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por este lado de la batería voy a tener yo un positivo y por este lado voy a tener un negativo, ¿ya? Entonces, aquí lo que hay es una bobina, ¿sí? Similar al enrollado de la bobina que vimos de la bobina para el salto de la chispa. Esto es simplemente una bobina que al darle corriente se excita, ¿sí? Y aquí tiene un switch, nada más así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo alimento por aquí, le doy a este, le doy un positivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por acá, a este de acá, 86, le doy un negativo, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy alimentando a la bobina que hay dentro de este relé, de este cuadradito, ¿no es cierto? Eso es un relé. Entonces, cuando esta bobina recibe alimentación, esta bobina se excita, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que esta palanquita baje, ¿sí? Y se conecte, exacto, o cierre el circuito de aquí para acá, ¿cierto? Es como que hizo un puente, nada más, como un switch. Activó este switch, ¿por qué? Porque yo activé esto de aquí. Ahora, ustedes por aquí, ya una vez que yo cerré esto de aquí, se cerró el switch, no sé, ya es, por ejemplo, ya es parte suya, es su diseño. Ustedes verán que quieren hacer circular, pueden hacer circular ¿qué cosa? Un positivo, pueden hacer circular un negativo, pueden hacer circular lo que ustedes deseen, y como les digo, ya depende del uso que ustedes le quieran dar al relé, ¿sí? Como por ejemplo, nosotros acá, regálenme un segundito nada más, por aquí, ya, acá. Por ejemplo, miren, ¿qué es lo que hace aquí? Lo que está haciendo aquí este relé, a ver, ahí, miren, ¿quién activa este relé? Miren, si ven, esta de aquí es la bobina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este relé recibe, ¿qué cosa? Recibe primero alimentación, ¿no es cierto? Esto es un positivo, puede ser, ¿no es cierto? Puede ser un positivo, bueno, puede ser un negativo, ya depende, ¿ya? Y por el otro lado de acá, si es que este es positivo, por el lado de acá será negativo, y si es que este es negativo, por el lado de acá será positivo. Pero ¿quién activa este relé? Miren, a este relé lo activa la computadora, ¿sí? Y la computadora, para activar este relé de la bomba, antes que nada, recibe señales, por ejemplo, de giro, señales del CKP, señales del CMP, señales del, bueno, de la llave también, ¿no es cierto? Y la computadora dice, bueno, ya que todo está funcionando normalmente, voy a activar a este relé, ¿no es cierto? Entonces, este relé, ¿qué es lo que hace? Cierra el paso, aquí esta patita se cierra y miren, empieza a circular, ¿qué cosa? El paso de energía, ¿no es cierto? ¿Por qué yo digo que aquí es positivo? Porque yo tengo un fusible, ¿sí? Un fusible ustedes no lo pueden conectar en un negativo, ¿no es cierto? El fusible siempre está al paso del positivo. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Aquí dice relevador principal. Este es un relé que se activa en cuanto ustedes giran la llave, ¿sí? Es nada más que otro relé, nada más, ¿sí? Veo que tiene aquí dos patitas, pero bueno, eso ya lo veremos luego. Incluso creo que ya lo vimos en un circuito, no sé, del 6 me parece. Bueno, ya vamos a ver luego, ¿ya? Bueno, el caso es que, miren, por aquí circula, ¿qué cosa? La alimentación, ¿no es cierto? Entonces circula, pasa por aquí y como ya la computadora activó el relé, le deja paso libre, ¿no es cierto?, para que circule por aquí. Una vez que llega aquí, miren, toma alimentación ¿a cuál? Hacia la bomba de combustible, que es lo que dice ahí. Y de paso también alimenta a otro más, que dice que es el sensor lambda, dice, ¿ya? Miren, entonces, aquí este relé ha hecho dos funciones a la vez. Está alimentando a la bomba de combustible y también está alimentando al sensor. Quiere decir que si yo quito a este K3, si este K3 se dañó, la bomba tampoco va, perdón,
el motor se va a detener porque la bomba deja de ser alimentada. Aunque la computadora envíe la señal, el relé, si no vale, ¿sí? No deja el paso de alimentación hacia la bomba y por ende ese motor no va a arrancar. O si este fusible se dañó, como ya hicimos el caso que lo desconecté y el motor se apagó, también quiere decir que tampoco va a ser alimentada la bomba. Entonces, muchas veces, y eso tengan cuidado, cuando ustedes, por ejemplo, tienen el vehículo que no enciende, por ejemplo, les llegó el vehículo que no enciende en grúa, o se fueron a ver el vehículo, lo primero que ustedes tienen que descartar es este elemento de aquí y este fusible de acá. A veces solamente es este de aquí, nada más. Ustedes llevan su relé, lo cambian, o si no hacen un puente, ¿no es cierto? ¿Qué es un puente? Simplemente cogen un cablecito. Ustedes detectan o identifican estas patitas de aquí, la 3 y la 2, que en el caso de un relé serían la 30 y la 87, y le ponen un cablecito de aquí, y le ponen el cable acá, ¿cierto? Y prueban a ver si ahí ya funciona, ¿sí? Entonces, si ahí ya funciona el carro, listo, chévere. Quiere decir que lo que no vale es este relé de aquí. Cogen, lo cambian y se acabó el problema. Y ahí, bueno, y comprobar un fusible creo que es más que todavía más sencillo todavía, pero deben saber leer la tabla de la tapa de la caja de fusibles, que ya les voy a también a poner un videito por ahí, no sé si fue con este grupo que lo puse, pero ya les voy a poner, ¿sí? Eso, compañeros. Entonces, esto es el relé, ¿sí? Y finalmente, y con esto ya acabamos, ¿no es cierto? Vamos a ver una cosita, simplemente vamos a sacar este relé, dice que es el relé K3, ¿ya? Verán, el vehículo ahorita está encendido, ¿no es cierto? Quitemos esto, ya. Entonces, miren, acá tengo yo mis relés K1, K2 y K3. Este es el de la bomba de combustible. Lo voy a retirar. ¿Ven? Se apagó el vehículo. ¿Ah? Entonces, ahora doy arranque y ya no funciona. ¿Ven? Sí, ni para atrás ni para adelante. Hasta ahí llegó. Ah, entonces, ¿qué ha sido? Que este relé puede ser el que no valía. Vamos a conectarlo nuevamente y le doy arranque. Ya, vea, le costó un poquito arrancar, pero era hasta que se cargue de combustible y ahora sí ya está trabajando. Ya, eso, compañeros. Entonces, mañana yo les coloco como les comentaba, los videitos que les quedo debiendo y no se preocupen por los simuladores, que estos quedan aquí de largo. Ustedes pueden trabajar ahí, hacer lo que ustedes quieran, como les comentaba. Desconecten una cosa, desconecten otra, o sea, ahí jueguenle ustedes, ya, esa es ya cuestión suya. Aprovechen esta herramienta, sí, que la tenemos por ahora. Miren, este es un sensor para medir la temperatura del aire, sí. Igual, lo desconecto, se prende el check engine, sí, el motor falla un poquito, ¿sí ven? En otros casos, cuando este es de 5 cables, cuando este sabe ser de 5 cables, en cambio el motor vuelta ya no prende, ¿sí? Pero bueno, ahí váyanle ustedes jugando y practiquen más que nada de momento en hasta que ya nos den la libertad de poder salir, ¿sí? Eso, compañeros, nada más. Entonces, la lista ya la tienen todos, no se preocupen. Y eso sería. Que tengan una buena noche, compañeros. Creo que saqué 10 en el simulador. Ya, buenazo. Mejor todavía. Ya, compañeros. Eso. Muchas gracias entonces y que tengan una buena noche, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Ya, compañeros. Hasta la próxima clase.